Ya, entonces empezamos con las preguntas. Ahí sí. Se ve la presentación, ¿cierto? Háganme ahí con su mano, ¿sí? So, bueno, la primera pregunta es, ¿cómo empieza la demencia en los adultos mayores y cuán rápido avanza? ¿Alguien que quiera responder? ¿Tan tímidos mis compañeros? Ahí creo que estoy desilenciado. Em, entonces, respondiendo a esta pregunta, ¿en ¿cómo empieza? Por lo general las demencias comienzan de a poquitito, ¿ya? No es un cuadro que sea algo súbito, de un día para otro o de una semana para otro, sino que lo habitual es que sean varios meses o años en donde la misma persona que padece la demencia o el entorno se da cuenta que hay un cambio, ¿ya? Em, por lo general, ¿qué es lo que se va perdiendo? Se van perdiendo las funciones cognitivas, que pueden ser la que todos sabemos, la memoria, pero también puede ser, por ejemplo, la capacidad de aprender cosas nuevas o el comportamiento. Em, Vamos viendo, por ejemplo, que la persona se vuelve un poco más irritable o se pierde o está repetitiva. Y que además estos cambios que nosotros vamos observando, que de nuevo lo digo, son lentos, vamos viendo que van afectando la capacidad que tiene la persona de ser autovalente. Va necesitando ayuda, por ejemplo, para trasladarse de un lugar a otro o manejar su dinero. eh, y después va perdiendo otras habilidades que pueden ser, por ejemplo, más básicas, por ejemplo, de necesitar ayuda para comer o elegir su ropa. eh, entonces, como vamos viendo, estos síntomas que les voy mencionando a poquitito se van acumulando y va avanzando en el fondo durante meses o años, ¿ya? Eh, Me refiero que quizás va avanzando la demencia en el fondo porque la persona, a medida que va teniendo más síntomas, va perdiendo quizás más habilidades. Y todo este cuadro que yo les comento es en general cómo se manifiesta la demencia, que más todos conocemos que la demencia tipo Alzheimer, ¿ya? Porque también quizá recordar, los que tuvieron la charla anterior, de que el término de demencia engloba a varias enfermedades. Es un término que es como un paraguas, que debajo de este paraguas tenemos la demencia tipo Alzheimer, que es la mayoría, pero también hay otro tipo de demencia. Personas que han tenido un accidente cerebrovascular pueden también verse afectadas su función cerebral y por lo tanto pueden tener estos mismos síntomas de alteración de la memoria, del comportamiento y dificultad en el fondo para hacer sus cosas. Pero yo diría que en este cuadro, por ejemplo, de demencia vascular, el cuadro quizás sea más rápido, porque la persona tiene el accidente vascular y nosotros vemos un cambio en el comportamiento. Y también hay otros tipos de demencia, que pueden ser la demencia por cuerpos de Levy, personas que tienen Parkinson, demencias frontotemporales, que están también debajo de este paraguas del término de demencia, en donde su curso también tiende a ser un poquitito más rápido versus la demencia tipo Alzheimer, pero también son cuadros que son de lenta progresión. No es de un día para otro, no es de una semana para otra, sino que son varios meses, incluso años. Ahí Yo dejo quiero agregar eso. eh, que hay veces que hay síntomas de demencia, ¿cierto? Que aparecen muy rápido. Como decía el José, en general esto es lento, pero a veces hay algunos casos en que estos síntomas aparecen muy rápido y eso tiene alta probabilidad de lo que llamamos una demencia reversible. Que en el fondo hay algo que está afectando no una enfermedad del cerebro, sino que probablemente algún parámetro alterado o algo así, que está generando estos síntomas parecidos o iguales a la demencia, pero que si resolvemos eso, en el fondo el cuadro ahí pasa. Entonces, cuando pareciera que es muy rápido, tenemos que también ahí sospechar que quizás es una demencia de estas demencias reversibles que llamamos nosotros. Don Juan Luis tiene la mano levantada, así que active su micrófono nomás y Sí, cómo no, cómo no. Buenas tardes a todos. La pregunta tiene que ver con lo que normalmente se receta
cuando se empieza a declarar esta enfermedad, que es la memantina. Me gustaría saber qué efecto realmente cumple este medicamento, si realmente atenúa un poco los efectos, en fin, que nos conversen acerca de lo que implica, ¿no es cierto?, este medicamento. Ya. Em, Dentro del tratamiento de las demencias, yo quisiera decir que primero el manejo no farmacológico es lo fundamental, ¿ya? Aquí los colegas, los TO, los kines, los mismos médicos, tenemos que ser bien enfáticos en decir que el tratamiento no farmacológico es el que más impacto tiene en evitar que progresen las demencias. Y desde lo farmacológico está uno de esos fármacos que usted menciona, que es la memantina, ¿ya? ¿Qué es lo que hace la memantina? En palabras simples, protege las interacciones que tienen las neuronas y ayuda a que la neurona no se vaya muriendo, ¿ya? Es un fármaco relativamente nuevo, debe llevar unos 20 años, pero que los estudios han demostrado que tiene poquito impacto en cambiar mucho la enfermedad. Es decir, el efecto no es una pastilla milagrosa que en el fondo vaya a cambiar mucho el curso de la demencia, ¿ya? Los estudios dicen que es algo marginal, pero que podría ayudar a proteger a la neurona y en eso podría ayudar a algunos pacientes a que la demencia no avance tan rápido, ¿ya? Por lo general, nosotros catalogamos las demencias en tres grupos, independiendo de que sea Alzheimer, sea demencia vascular, sea cualquier demencia, en leves, moderadas y severas, y la memantina, por lo general, se guarda para demencias que son avanzadas, es decir, personas que son totalmente dependientes de un otro, o demencias ya moderadas, ya que requieren mucha asistencia, ¿ya? En esos cuadros se ha comprobado que la memantina podría ayudar un poquitito. Eh, y la indicación también individual, como cualquier fármaco tiene sus efectos adversos, puede bajar la frecuencia del corazón, algunos pacientes pueden presentar agitación en las noches, así que por lo general lo reservamos para este tipo de casos, demencias que son avanzadas, eh, partiendo de una dosis muy pequeñita y viendo cómo el paciente lo va tolerando. Y además, como les dije, no todos los pacientes tienen respuesta favorable. Porque a algunos pacientes les sirve, vemos que no progresa la demencia, pero en otros sí sigue avanzando. Entonces vamos haciendo reevaluaciones cada 6 meses, un año, y vamos viendo si es que la demencia no progresa, ok, eso es un éxito en el tratamiento, mantenemos la memantina, pero si es que vemos que la demencia sigue avanzando, se va haciendo la persona mucho más dependiente con los años, sacamos la memantina al fondo porque no tiene este rol de beneficio. Considerando también los costos, que eso también tenemos que entrar en balanza de que es un fármaco que no está dentro de la canasta de medicamentos que entrega el consultorio y que genera hartos costos para la familia y los cuidadores. Correcto, muy amable, gracias. Lo importante entonces es la interacción digamos, con el paciente. Eso es lo fundamental. Eso, ese es el mensaje. Qué bueno. Ya que estamos hablando de remedio, yo quisiera preguntar por el donepezilo, que también es un remedio que dan en estas situaciones de falta de memoria. El donepezilo también, como les decía, las demencias en general tenemos tres grupos, están las leves, moderadas, las severas. El donepezilo se ocupa también en demencias que son leves a moderadas, o sea, que están partiendo, que necesitan más asistencia, necesitan más ayuda, pero en cositas puntuales que pueden ser, por ejemplo, personas que necesitan ayuda para trasladarse del punto A al punto B, personas que no manejan mucho dinero, demencias que están partiendo. También el donepezilo ayuda en el fondo, a proteger un tipo de neurotransmisores que hay entre neuronas y que en el fondo no vayamos perdiendo estas neuronas que nos ayudan a la memoria, ¿ya? Igual que la memantina, los beneficios son en algunos pacientes, no en todos, yo diría que en poquititos. Tiene más efectos adversos versus memantina en el tema de la agitación, la baja de la frecuencia cardíaca. Eh, Puede producir también diarrea y otros efectos adversos. Igual que la memantina, hay que partir bien de a poquitito
Y lo mismo que lo anterior, sobre todo en demencias que están partiendo, todo lo que hagamos que no sea farmacológico tiene mucho más impacto en ayudar a que no avance la demencia. Pero sí, también tiene alto costo, no está dentro de la canasta y yo diría que es peor tolerado que la memantina, por lo general. Así que cuando alguien lo indica, hay que tener harto cuidado en ver cómo reacciona en las primeras semanas de uso. ¿Qué quiere decir que no esté en la canasta? Que no está en la canasta quiere decir de que el servicio de salud no lo entrega al CEFAM para que se lo podamos entregar a nuestros pacientes. Quiere decir que los pacientes lo tienen que comprar por ellos mismos. Nosotros podemos dar una receta para la farmacia comunitaria o buscar algún lado en donde esté más barato, pero no lo podemos dar de forma gratuita. Pero Sí, ningún remedio del Alzheimer lo dan en forma gratuita. para allá iba. Hay algunos medicamentos que están dentro de la canasta, o sea, que tenemos el consultorio para poder entregar, que son para la demencia, por ejemplo, no son el donepezilo ni la memantina, pero sí son algunos medicamentos que son de la esfera de los antidepresivos, que ha demostrado de que tiene un impacto en mejorar la cognición, disminuir síntomas, por ejemplo, de irritabilidad, agitación, y que dentro de esto están, por ejemplo, el citalopram, que se da en las mañanas, o también tenemos el caso de la trazodona, la mirtazapina, que se dan en las noches porque además ayudan a las personas a dormir mejor. También dentro de los medicamentos que podemos entregar está la quetiapina, que es un medicamento que ayuda a dormir y que ayuda a pacientes que están con muchísima agitación y que todas las medidas no farmacológicas no han tenido efecto en ello y necesitamos un poquito de ayuda desde lo farmacológico. ¿Ya? Yo diría que eso desde los medicamentos. Pero vuelvo a repetir, lo más importante es todo lo que hacemos que no son medicamentos para en el fondo prevenir de que vaya avanzando la demencia. ¿Y qué significa que esta enfermedad, el Alzheimer y las demencias, estén en el GES? Porque como usted dice que hay unos remedios que no se los pueden dar, que no están en la canasta, significa que esos remedios los tiene uno que comprar, ¿ya? Claro, Porque no están en la canasta. Y claro. entonces, ¿cuáles son los remedios que el GES tiene el GES para darlo? Porque en algún minuto yo fui al consultorio y me dijeron que en ese minuto no tenían ningún remedio para el GES, Ya, digamos, del Alzheimer. Yo le ya. puedo, para dejar descansar un poquito al doctor Cofre, yo lo puedo relevar, doctor. ¿Me escuchan, cierto? Sí, Sí, José. Perfecto, mire. Señora Beatriz, bueno, me presento igual, mi nombre es José Aguilera, somos dos José. nos conocemos, Eh, ¿no? En todo Sí. caso. Mire, lo que pasa es que el concepto de la canasta GES o lo que tiene que ver con la batería de las garantías del explícito de la salud, tiene que ver también con un concepto del LEP 85, bueno, ahora son LEP 86, que son las prescripciones respecto a las garantías explícitas de salud. Yo le escribí ahí, es una página ministerial, está abierto a todo público, en donde todas las patologías que tienen las oportunidades de acceso tipo auge, que eso fue desde el 2015, desde el 2005 hacia abajo y que después con cambios de gobierno se cambiaron a lo que es GES, Garantías Explícitas de Salud con deberes y derechos de los pacientes, se establecieron tiempos límite y tiempos fijos para poder prestar servicios a ciertas patologías que generaban una visa, ¿qué significa eso? Que es una disminución en la calidad de vida de los pacientes que involucraba en años de vidas perdidos por enfermedad. Dentro de eso apareció a nivel primario en APS desde el 2017 hasta el 2018, en donde se empezaron a generar estos cambios de que el APS a nivel primario, APS, Atención Primaria de Salud, empezar a hacer los diagnósticos de esta enfermedad que es la demencia. En realidad, nosotros tenemos muy mal marcado el concepto, como lo dijo el doctor al principio, para los que se vienen recién integrando, es el concepto de la demencia como un, no sé, una palabra gigante para una única enfermedad, y como muy bien lo explicó el doctor, es un concepto que abajo de este paragüita hay varias aristas. Por lo tanto, deberíamos manejar ya el concepto de trastornos cognitivos. Entonces, este LEP, volviendo al tema, este LEP que es de esa garantía de este GES, tiene escrito todos los tipos de diagnósticos, tiene tipo los diagnósticos, las garantías, los exámenes a solicitar y conjuntamente la canasta a nivel primario,
a nivel secundario y a nivel de subespecialidad terciario, que en eso es un mecanismo interno que lo hace el sistema de servicio independiente del lugar donde se haga. Eso un poco es para unificar criterios de atenciones clínicas. Dentro de la canasta que nosotros tenemos del Servicio Metropolitano Oriente en Providencia, en el CEFAM del Aguilucho, o sea, bien específico, voy a hacer lo que voy a explicar. Nosotros tenemos los fármacos como le había mencionado el doctor, el citalopram, la sertralina, la mirtazapina, la trazodona, la quetiapina. Esos son los medicamentos. ¿Perdón? Esos son los medicamentos que están dentro de esa canasta. Pero una cosa es que nosotros tengamos la disposición de los medicamentos y otra cosa también tiene que ver el abastecimiento de esos medicamentos. Entonces puede ser que en la primera instancia, como este GES se viene haciendo como inicialmente desde pocos años en atención primaria, tal vez en esa instancia usted no pudo tener el acceso a esos medicamentos, pero una vez que el lugar pueda tenerlos, inmediatamente se pueden otorgar, porque están dentro de la garantía. Como dijo el doctor, hay otros medicamentos que están dentro de la esfera de los medicamentos antidemenciales, como memantina y donepezilo, pero que esos no están dentro del LEP 85. Por eso les escribí que ojalá lo puedan buscar para que se familiaricen un poco con los términos de lo que es como el GES, la garantía explícita de la salud, lo que es el LEP, la garantía de los medicamentos y las prescripciones asociados al GES. Gracias. Una Yo quiero, consulta, ¿qué diferencia hay entre el escitalopram y el citalopram? Son de la misma familia de medicamentos, actúan al mismo nivel, recaptando la serotonina. Yo diría que la única diferencia es que el citalopram tiene más estudio en demencia versus el escitalopram, solamente eso, pero solamente porque se ha estudiado más, no está demostrado que sea mejor. Así que pacientes que ya están tomando escitalopram, nosotros por lo general lo mantenemos. Pacientes que están partiendo con nosotros, preferimos partir citalopram porque sabemos que tiene más estudio. Pero Ya, son en teoría igual de buenos porque actúan al mismo nivel. ok, gracias. Eh, recordar que todo esto del GES, ¿cierto? Las guías clínicas, está todo basado en la evidencia. De hecho, por eso probablemente el donepezilo La y la Tania está memantina rubia no están... platinada. La Tania está Sí, rubia platinada. cambié de look. La Tania. Y así es que eso quería decirles, que en el fondo todo está basado en la evidencia, por eso es así tan ordenado y por eso se dan ciertas cosas y otras no. Eso. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Seguimos con la siguiente pregunta. Creo que no. Seguimos entonces. Entonces, dice, ¿se alcanza a dar cuenta una persona que tiene Alzheimer? Me imagino que el que se dé cuenta que tiene la enfermedad. ¿José? Yo quería No. Lili. aprovechar que al principio está lo que nosotros también llamamos como que son olvidos subjetivos, que la persona dice que siente que se le están olvidando las cosas, se le olvida tal vez la cita al doctor, se le olvida tal vez no recuerda tan fácilmente los nombres de las personas nuevas que conoce y empieza a sentir este como olvido subjetivo. ¿Ya? Después, esto puede durar mucho tiempo y por todos nosotros podemos tener estos olvidos que pueden ser de un momento que fui a dejar algo, no sé, fui a buscar algo a la cocina y se me olvidó y después mucho más rato me acordé. Y eso puede pasar mucho tiempo y nos puede pasar a nosotros en cualquier edad. Pero las personas que tienen algún tipo de demencia, ya sea Alzheimer o de alguna otra, estos olvidos, por ejemplo, empiezan a ser más frecuentes o empiezan a ser más importantes. Ya uno a veces se puede dar cuenta que se le olvidó, no sé, antes era súper ordenado con sus medicamentos y ahora se me olvidó tomar los medicamentos. Y la misma persona se empieza a dar cuenta que no es la misma persona que era antes.
José, ¿quieres complementar algo? No, o sea, complementando Ah, la idea de era el la... otro José que había levantado la mano. Ah, ya, Es perfecto. Démosle que, paso entonces a la es que doctora no Jimena. puedo, miren, tengo problemas con el Zoom que no puedo levantar esa mano que sale, así que Pero lo yo voy a te hacer veo, así en la imagen. así que Ya, miren, yo les quería dejar como un concepto. En realidad aclarando hasta si se puede una persona dar cuenta. Ahí quiero que lo tomen como un poco generalizado, ya que estamos en una conversación distendida, en que existen enfermedades que son externas y enfermedades internas. A qué me refiero con esto? Si alguno de ustedes o nosotros mismos tenemos alguna lesión, alguna herida que, por ejemplo, esté sangrando, yo me voy a dar cuenta y el entorno se va a dar cuenta inmediatamente porque el cuerpo está expresando la patología en sí. Por lo tanto, que voy a necesitar algún tipo de sutura, alguna curación por algún profesional o alguna intervención de algún profesional capacitado para llevar eso. Pero hay otras patologías que son internas y en este caso estamos hablando de la memoria, estamos hablando de niveles cognitivos, del pensamiento, de sentimientos igual de una persona, de un paciente que está adoleciendo. Por lo tanto, el darse cuenta de una persona es como complementando con lo que dijo Lili, son estas quejas subjetivas, esta forma de ver que me está pasando algo, no sé cómo expresarlo y que continuamente a mi entorno, si es que más estoy, mi entorno más está conmigo, también se va a dar cuenta de lo que me está pasando, pero no hay una expresión clara, directa, así como diciendo, mire, me corté la mano y por eso necesito esta atención. A veces muy tardío, cuando la persona se da mucho cuenta antes, pero a veces consulta muy tarde para decir, se me está olvidando dónde incluso dejo las llaves, y que a veces pensar que eso es tan normalizado es distinto, claro, olvidarla porque salí apurado, porque tuve que, no quería salir con el taco, o porque tengo problemas en la casa y te quiero salir de algún lugar, a diferencia de decir, esto es constantemente todos los días a la misma hora y me interfiere en mi calidad de vida. Entonces, alcanza a darse cuenta una persona que tiene Alzheimer. Encuentro que la pregunta está un poco transferida a que una persona se puede dar cuenta que tiene olvidos que son significativos en su vida, sí, pero hay que investigar esta enfermedad como les dije, de la forma interna. Y para eso hacemos esto. súper. ¿Alguien que quiera agregar algo? Sí, si me permiten, ¿Sí? Lo hay escuchamos. hay una periodista española que fue diagnosticada con Alzheimer y ella escribió un libro o está escribiendo un libro, o escribe un libro en que ella empieza a relatar todo el proceso. Lamentablemente ese libro no está aquí en Chile. Sería interesante que alguna editorial lo trajera. El libro se llama Cuando ya no sea yo. Y es una periodista española, como digo, que se llama Carme Elías. Carme Elías. Así que paso el dato por si alguien, por último, viaja a España y lo encuentra por ahí. Pero me parece interesante porque de primera fuente ella va relatando, ¿no es cierto?, qué es o cómo es el proceso en sí. Entonces, mientras ella tiene conciencia, yo creo que es extraordinario que pueda condensar, ¿no es cierto?, lo que siente, lo que... Creo que es interesante, no sé. Yo por lo menos trato de buscarlo y algún día lo encontraré. Demasiado interesante. Pues ahí si lo encuentra, nos lo comparte para O difundir. alguien de ahí, por eso que paso el dato. Claro, también. Sí, Ahí vale, cualquiera que lo encuentre ahí para poder vale. difundir. Hay personas que tienen conciencia y otras que no la tienen. Yo creo que está como esa dualidad en el Alzheimer. Pido la palabra. Sí, para responderle a, no sé quién estaba hablando, no alcancé a ver. Pero sí, se supone que lo más probable es que con el paso del tiempo, ¿cierto? Y con el nivel de severidad de la persona,
es probable que tengan menos conciencia ahí de enfermedad. Por eso se da esta dualidad, ¿cierto? De que algunos sí tienen conciencia y otros ya no tienen conciencia de la misma enfermedad. Don Tania, Layer, eso ¿algo? los episodios de lucidez, ¿no? ¿Cómo? Ya, buenas tardes. Buenas tardes, saludos a todos, especial ahí a Tania y al doctor José Aguilera, que siempre nos está tratando ahí. Es genial, espectacular como profesional y en la parte humana también. Le voy a responder directo a don Juan Luis, y obviamente el dato es para todos. El libro de Carmen Elías no es periodista, ella es actriz, ¿ya? Ahora, Ah, el libro se puede comprar a través de Amazon, ¿ya? Y demora muy poco en llegar al país. Yo el libro lo compré, lo leí, lo tengo 19 horas. En el formato de ¿digital? digital. Digital. Ah, Y sería cuesta, interesante que lo compartiera. no se puede compartir. Es único para cada persona porque si no, no es negocio para la editorial Claro, Ah, tampoco. hay que correcto. comprarlo. ¿Ya? Ya, Vale. el libro en sí vale aproximadamente 30.000 pesos, en cambio el digital vale como 8.000 o 9.000 aproximadamente. ¿Ya? Coloque el nombre del libro cuando ya no sea yo en Google y lo va a encontrar en los canales donde poder adquirirlo. Que esa fue la forma que lo hice yo, a raíz de que también en otra oportunidad alguien lo compartió, lo busqué, lo encontré, lo compré. ¿Ya? Así Y que ahí les va. dejo ahí también la tarea del caso. ¿Y cuál es Gracias, su, don y Layer. cuál es su, y cuál es su opinión al respecto? ¿Es un libro, digamos, interesante, como creo yo? A lo mejor Sí, me equivoco. es muy interesante en la forma que ella va relatando y va haciendo sus memorias, porque ella también se basa mucho en todos los apuntes que había logrado durante casi toda su vida. Entonces, con ayuda de alguien, no recuerdo quién, empieza a desarrollar el libro, ¿ya? Y evidentemente, o sea, nos encontramos ahí con ese libro, con las mismas situaciones que todos los que somos cuidadores vamos viendo en nuestros parientes, en nuestra familia, ¿ya? En los pacientes, como dicen los médicos. Interesante de leer, porque hay reflexiones que llegan fuerte al espíritu de quien estamos eh, ayudando en esta situación a nuestra gente. Y tiene razón, Lean, es una actriz y no es una actriz cualquiera, es una actriz que recibió muchos premios Goya. Así es, así es. En el chat dejamos dos links. Hay uno que puso Irene, que es el libro en formato digital más barato, y yo puse el formato físico por si alguien quiere comprarlo y tenerlo. Súper. En el chat nos llegó Ah, una ¿está acá? pregunta. No sé, José, ¿estaba en Chile o se manda No, de... no, lo encontré en una página en España. Ah, correcto. Está en euros, de hecho. Y a, Ah, tra- ya. y a Voy a través comprar. de Amazon, perdón, y a través de Amazon se demora aproximadamente 10 días en llegar. Yo creo que es ¿Ya? más fácil si tienen El cuenta en libro Amazon, es físico. más rápido. Claro. El libro físico por Amazon demora alrededor de 10 días y el libro digital, una vez que uno paga, al minuto ya lo tiene disponible para la lectura. Súper. Bueno, ¿Y les lo podrá decía que imprimir? creo que no. ¿O sí? Claro, Creo que están ahí protegidos para... No sé. Sí, no se pueden copiar de claro, ninguna manera. Ya Sí. claro, están protegidos en la parte digital, así que no es correcto. imposible, lamentablemente. Seguimos Pero con es otra pregunta interesante. que llega del chat. Dicen, ¿es correcto afirmar que se sabe menos de la demencia por cuerpos de Lewy a pesar de que en muchas partes del mundo
es el segundo tipo de demencia más común. ¿Qué creen ustedes? Se sabe poco, ¿no? A los que estamos acá, todos estos participantes, ¿alguien conoce ahí algo de la demencia de cuerpos de Levy? Yo diría que depende de qué lugar del mundo estemos hablando, que es la segunda. Yo diría que la realidad chilena es que es la tercera. En Chile la primera es Alzheimer, 60-70%, o sea, un tercio, la mayoría. Después viene la demencia vascular y diría que en tercer lugar otras demencias y ahí entra la demencia por cuerpos de Levy. Em, la demencia por cuerpos de Levy está en estudio, tiene algunas similitudes con el Parkinson, ¿ya? En donde no solamente se ven alterados neurotransmisores que ayudan a la memoria, sino que también algunos que comandan el tipo de movimiento. Las demencias por cuerpo de Levy, a veces los pacientes que la sufren tienen rigidez o temblores, muy parecido al Parkinson, y tienen más alucinaciones, ¿ya? Diría que eso es lo característico, que no responden tan bien a medicamentos que son antipsicóticos como la quetiapina u otro tipo de medicamentos parecidos, y que efectivamente está en estudio por esta similitud que se parece a otras enfermedades neurodegenerativas que son como el Parkinson. Me parece bien famoso que tiene demencia de cuerpo de Levy, si alguien me ayuda aquí en el chat, que parece que era un actor eh, que tiene demencia de cuerpo de Levy. Bruce Eh, Willis. sí, exacto, exactamente. Yo creo Eh, que, dale nomás, doctor. sí, no, complementando lo que dijo el doctor Cofré, yo no creo que sea en base a lo que no se sabe como estudio, etiopatogenia o el concepto la proyección de la enfermedad. Yo creo que va más a la intervención farmacológica de esta enfermedad, que es tal vez como el número, por lo menos acá en Chile, como decía el doctor Cofré, no es ni la primera ni la segunda causa, y dentro de las terceras causas demenciales también ocupa un lugar un poco más abajo. Es la intervención que se le pueda dar, el estudio farmacológico, la intervención farmacológica. Yo creo que a través de eso son los estudios que están limitados y que tal vez no hay tanta herramienta actual que la medicina basada en la evidencia pueda apoyar o soportar esta enfermedad. Yo creo que a eso creo que iba más la pregunta como en cuanto a que si es como un mito esa enfermedad. Tenemos una pregunta complementaria. Dice, ¿existe demencia por cuerpos de Levy y además la demencia por Parkinson? Sí, existen las dos. Muy buena pregunta. En la demencia por cuerpo de Levy que vemos que la persona tiene estas quejas de memoria, eh, sobre todo el tema de que es muy repetitiva en el tiempo, se pierde en el espacio, tiene alucinaciones, tiene cambios en, por ejemplo, en los movimientos, pero los cambios en los movimientos aparecen en la última etapa de la demencia versus la demencia del Parkinson, donde tenemos un paciente que comienza con la enfermedad de Parkinson, con temblor o rigidez, que demora varios años, y cuando el Parkinson está más avanzado, cuando ya es muy dependiente, comienza con este cuadro de demencia de olvidos, ¿ya? Em, pueden existir las dos, ¿ya? Pero yo diría que la demencia de la enfermedad de Parkinson se ve en estadios muy avanzados de la enfermedad de Parkinson versus la demencia de cuerpo de Levy, en donde los olvidos y los cambios del comportamiento comienzan y las alucinaciones comienzan muy temprano. Y la rigidez y los movimientos, eso aparece más tarde en ese tipo de enfermedad. Pero son cosas que son dos enfermedades que pueden ser distintas, pero que comparten algunas vías, en donde la enfermedad pareciera ser en la misma área, en donde está alterada la memoria y los movimientos. Sí. Y aparte la progresión de la enfermedad un poco más rápida. El demencial, la de cuerpos de Levy. Agradecen ahí su Eso, sí, respuesta. gracias José por mencionarlo. La demencia del cuerpo de Levy aparece en gente joven en general, gente que está trabajando. Y eso, otro que quería comentarle que me parece fundamental, el primer mensaje mío era, los medicamentos no son lo fundamental en las demencias y que no por envejecer vamos a tener demencia, ¿ya? No todas las personas que envejecen tienen demencia y no todas las demencias se presentan en gente mayor. Por ejemplo, la demencia de cuerpo de Levy que puede aparecer en gente joven. Mm. La demencia Así que gracias, José, frontotemporal igual. sí.
Que también hay otro actor con demencia frontotemporal. Seguimos entonces con la siguiente pregunta de acá nuestro listado. Dice, ¿cómo evoluciona la pérdida de memoria en demencias? Evoluciona. ¿Cómo es esta cuestión? Evoluciona la pérdida de memoria en demencia. Bueno, como estábamos hablando anteriormente, también depende de la tipo de enfermedad en la que estamos hablando y el tipo de demencia que estamos hablando. Una enfermedad tipo Alzheimer es muy distinto a la enfermedad vascular, a una demencia vascular, a una demencia mixta, a una demencia temporofrontal, temporofrontal, perdón, Temporofrontal. temporofrontal. Y no va a generar, hay procesos cíclicos en esto. Ustedes tienen que entender que la evolución de la pérdida de memoria también conlleva a la evolución de la pérdida de actividades de vida diaria y actividades de vida instrumentales, que además, si esas se van perdiendo, va aumentando también el aumento de la pérdida de memoria. Es como un ciclo, es como una rueda que van sumando múltiples factores. Puedo tener una enfermedad demencial o sea, puedo tener un trastorno cognitivo tipo Alzheimer versus ponerte en este ejemplo, una demencia vascular, en donde, por ejemplo, si las calidades de vida de los pacientes, ambos están en el mismo cuidado, bajo el mismo techo, bajo las mismas condiciones, bajo las mismas psicoeducación, estimulación cognitiva, bajo el mismo tratamiento, lo dejo entre comillas, podría ser que, podría ser que evolucionen, pero sí o sí una demencia va a tener más característica de ser más rápida en su evolución del daño cognitivo en la memoria que la otra enfermedad, que puede ser que pierda más habilidades instrumentales, más habilidades de recordar de cómo hacer las cosas, más de que el año 1780 hubo un desembarco. Es como muy relativo en ese concepto de la evolución de la pérdida de memoria. Lo que tiene que quedar claro acá es que dentro de la pregunta que nos dicen cómo evoluciona la pérdida de memoria, ustedes tienen que preguntarse qué tanto influye esta pérdida de memoria en la vida de este paciente que está con la enfermedad, independiente de esa demencia. Aunque hay claramente algunas demencias que evolucionan más rápido en la pérdida, justamente esta pérdida de memoria cognitiva. Pero igual ambas van a influenciar en una pérdida del paciente a largo plazo, o sea, a un largo corto plazo dentro de esta enfermedad. No existe un tiempo, también les puedo decir que no existe un tiempo clave, o sea, yo no les puedo decir, no, un paciente con demencia leve va a evolucionar en 10, 15 años, tal vez va a evolucionar a severo y que capaz pueda pasar algo que en 5 meses, en una semana o en meses evolucione a una demencia avanzada, severa. Y tal vez un paciente, por ejemplo, con cuerpos de Levy, frontotemporal, puede ser que se quede estancado en un nivel que ya tenga un daño alto cognitivo, pero que ya no sufra más daño y tenga más pérdida de memoria. ¿Ya? Así ¿Lili? que No, quería complementar también lo que estaba diciendo el doctor, que va a depender mucho de cómo evolucione, aparte de tal vez el diagnóstico y este apellido que tenga la demencia, ya sea Alzheimer, cuerpos de Levy, etcétera, de cómo es la calidad de vida que tiene la persona, de las cosas que estamos haciendo para que pueda mantener también su independencia, de si hace o no hace ejercicio, sale a caminar, tenemos un calendario puesto para que también se pueda orientar en el tiempo, saber la fecha, todo eso igual va a, a, a estar dentro de cómo va a evolucionar eh, esta pérdida de memoria o la pérdida de independencia. Entonces, cuando vamos con Tania a las visitas domiciliarias, no sé si hay algunos de ustedes que hemos ido, les preguntamos qué hace la persona, si puede vestir sola o tal vez necesita ayuda. ¿Y por qué necesita ayuda? Tal vez ya no sabe qué ropa ponerse, pero se la puede poner sola. Entonces, tenemos que tratar de ayudar que siempre la persona pueda mantener más independencia, porque eso también le va a ayudar a mantener su estado de salud. Es verdad.
Gracias, Gil. Y recordar que no todo es memoria, ¿cierto? También tenemos ahí otras funciones de nuestro cerebro, ¿cierto? La misma orientación, como hablaba la Lili, el lenguaje, de las funciones más superiores, el razonamiento, etc. Francisco. Sí, no solamente complementar dos cosas que también entiendo que la verdad es que mientras, o sea, sin duda que los diagnósticos son, depende del diagnóstico de demencia, qué síntomas son más característicos, pero también creo que es importante que tengan presente, estoy tratando de ponerme de la perspectiva de un cuidador, de un familiar, que mientras más avanza la enfermedad, en general se habla de que más se parecen las demencias y termina siendo un cuadro bastante similar. Lo digo porque más allá de los síntomas, el manejo, ¿sí? Lo que ustedes pueden ir haciendo, no haciendo, cada vez va más o menos como unificándose en términos de lo que pueden o no hacer, de lo que estaba hablando Lili. Entonces, lo menciono porque creo que a veces, como familiar, cuidador, puede haber mucha angustia, mucha inquietud del diagnóstico, cuerpos de Lewy, Parkinson, Alzheimer, como asociando tal vez a que con un diagnóstico certero va a haber una clínica certera, va a permitir que esto no evolucione, por ejemplo. Y ahí vuelvo a la pregunta de cómo evoluciona. Que yo la reformularía tal vez, porque ya Lili y el doctor dijeron harto sobre el manejo y cómo evoluciona en términos quizás más médicos. Y quizás yo reformularía esta pregunta, se lo dejo como una inquietud, de más que cómo evoluciona la pérdida, es qué podemos hacer nosotros, nosotras, nosotros como profesionales, ustedes como familiar, para que esa evolución sea lo más lenta posible. Y ahí entra lo que decía Liliana, pero Lilian, de las estrategias no farmacológicas, que como decía el doctor al principio, el doctor Cofré, más que el medicamento, lo que va a hacer que esto no evolucione tan rápido, lo más lento posible, es todas las estrategias no farmacológicas, lo conductual, el entorno, la familia, etc. Eso. Súper. Una, Sí, adelante. una, Después. perdón. Yo lo que he notado, mi madre tiene Alzheimer, y lo que he notado en cuanto a cómo va avanzando es que esto avanza exponencialmente y llega como una meseta donde se queda un tiempo y después vuelve a avanzar, vuelve a la meseta. No sé si es mi percepción o ocurre así. Yo diría que puede ocurrir así y podemos lograr estas mesetas según qué cosas vayamos haciendo. Que todas las intervenciones que nosotros logremos puede llevar un periodo de estabilidad en donde quizás este momento en donde la vemos que está más bajito puede ser o por misma progresión de la enfermedad, porque han pasado los años, hay mayor deterioro, o porque hay circunstancias que la pueden alterar. ¿Ya? Bueno, Eh, y quería redondear la idea que decía Pancho, en el fondo, de que, como yo le decía al principio, el término de demencia es como un paraguas, entonces, donde debajo nosotros tenemos todos estos diagnósticos que nos gusta decir, tiene tal síntoma, tiene tal evolución, pero en el fondo la progresión de todos estos cuadros de demencia nos habla de que con el tiempo la persona va perdiendo las funciones cognitivas, ¿ya? Que son la memoria, la atención, la capacidad de aprender nuevas cosas, la capacidad de interaccionar con el medio, de recordar de cómo se comporta la persona, ¿ya? Entonces, entendiendo este cerebro que tiene esta alteración en esta función, nosotros qué tenemos que hacer como cuidadores y como personas que tratamos personas con demencia es facilitarle lo máximo posible la pega al cerebro, ¿ya? Eh, me refiero aquí, por ejemplo, si el adulto mayor tiene dificultad para ver, tiene cataratas, tiene glaucoma, necesita lentes, nosotros como terapeutas tenemos que enfocarnos a que la persona vea mejor. Si ve mejor, probablemente haya menos alucinaciones, haya menos agitación, esté menos disconforme la persona y el manejo sea más fácil. Si la persona no escucha bien, enfocarnos en que no tenga un tapón de cerumen, que los audífonos estén bien, que tenga la pila. Si la persona se cambia de casa, imagínense que a las personas con demencia también le cuesta orientarse en el espacio, le cuesta aprender en nuevos lugares. Entonces, es fundamental para una persona con demencia mantener la autonomía, saber dónde está el baño, dónde está su pieza, en dónde está el utensilio de la casa. También para la persona con demencia le puede costar con el tiempo reconocer personas. ¿Ya? Eso también es una función del cerebro, el asociar una cara a un nombre. Y si estamos en una reunión familiar con mucha gente, puede que la persona se sienta intranquilo, que se quiera ir para su pieza, se aísle, esté irritable. Entonces evitar sacarlo de su lugar que conoce o que lo visite mucha gente.
Y yo diría que todos estos ejemplos que yo les voy dando son cambios que nosotros podemos ir haciendo como cuidadores o como terapeutas, que pueden facilitar en el fondo que los síntomas no vayan empeorando y que la calidad de vida del cuidador también sea mejor. Porque un paciente que, como usted dice, está planito, en el fondo que está en el fondo compensado, es menos sobrecarga también para la gente que cuida. Haciendo un ejemplo de lo que dijo el doctor, hace un par de semanas atrás, 3, 4 semanas, un mes, apareció una noticia muy importante de que hubo en un viaje internacional un paciente con demencia que se desorientó, tuvo un compromiso agudo, un síndrome confusional agudo porque estuvo muy agresivo, empezó a pararse, empezó a pegarle a la gente, se descompensó en pleno vuelo. O sea, imagínense un contexto completamente distinto. Y en vez de utilizar algún fármaco, en vez de utilizar algún tipo de contención física, todo, desde la cabina hasta todo el mundo en el avión, cantaron una canción de su país natal. Y el paciente empezó a cantar, a cantar, a cantar, a cantar, se relajó y y se volvió a sentar. Entonces, a eso es lo que voy. No siempre la respuesta es como esta, como dijo Francisco, o sea, ¿qué podemos hacer nosotros en esta evolución del paciente? ¿Qué podemos hacer nosotros si cambiamos del paciente en un paciente que le cuesta adaptarse, un paciente que le cuesta aprender nuevas cosas? Al final terminamos siendo también nosotros como cuidadores responsables, pero también tenemos un desgaste. Y ese desgaste a veces es más fácil solucionar la vida respecto a la experiencia vivida a empezar a maquinearse de que no, es que el medicamento, el que no, es que esto, es que aquí, que el otro vecino tiene la otra misma enfermedad, entonces a él le sirvió esto. No, caso a caso. Por eso que empezamos esta participación con un solo de piano. Perdón por eso, perdón por eso. Tania, y agregar algo cortito, creo que fue Marcela la que inició la pregunta, Sí. que también es interesante lo que decía el doctor Aguilera, que esas preguntas creo que es importante que aparezcan en un espacio como este, donde no hay solo profesionales, también hay otros cuidadores familiares, porque tal vez esa inquietud que trae Marcela de, bueno, mi familiar tuvo este recorrido, por así decirlo, estas mesetas, deterioro, tal vez pueden servir también como una comparación que a veces puede generar cierta angustia, como por ahí y si no el doctor Aguilera de, bueno, a él le sirvió y a mí no, ¿por qué no a mí? Estaré haciendo algo mal. Pero entender de que esas estrategias hay que aterrizarlas a cada persona que presenta esta enfermedad y a cada cuidador y cuidadora también. No es lo mismo cuidar de una mamá, a una esposa, a un hijo, a una hija. Que creo que eso es importante no perder de vista de que es importante compartir estas experiencias, pero no como una comparación de quién lo hace mejor o peor, ¿no? Sino de poder compartir experiencias, porque finalmente cada estrategia hay que aterrizarla a cada persona. Eso. Es como un Oh, acopio de antecedentes, una base de datos. En función, Claro. claro, y en función de, digamos, de la vivencia personal y su relación con el paciente, ir buscando la mejor opción. Súper, ¿alguien más tiene algún comentario, alguna pregunta? Si no, seguimos con la siguiente. Creo que no. Seguimos entonces. Eh, ¿Alguien me puede ayudar que tengo las pantallas de los participantes y no leo bien? Para pérdida de Para memoria. pérdida de memoria de corto plazo, conviene dar medicamento y enfocarse en algún tipo de alimentación, más allá de rutinas de juego con uso de memoria. Ahí entramos en, yo no soy nutricionista, entramos en una variable un poco grande, discúlpenme, pero sí lo que yo les puedo decir es como, llevémoslo a la experiencia propia. Si yo voy a salir apurado y necesito comer y alimentarme y sé que mis próximos voy a tener unas horas de ayuno que donde entro a las 8 de la mañana y voy a salir a las 12 de la noche de mi trabajo, y voy a comenzar el día con un café en ayuna para que estar ahí prendido y estar así, oh, con todas las energías del mundo, tal vez voy a dejar de lado muchas cosas
respecto a lo que estoy ingiriendo versus lo que me está entregando ese nutriente. Un poco a veces lo digo como el tipo de benzina que uno utiliza en el auto. Yo puedo utilizar una benzina de 93, 94, o sea, 93, 95, 97, pero si yo soy un autito chiquitito, que esto, si me tiro una benzina de 97, no voy a aprovechar esa benzina de 97. Tengo que adecuarme a lo que yo necesito. Entonces, si la pérdida de memoria a corto plazo lo estoy viendo porque me estoy alimentando con un queso metiéndomelo mientras me meto el café, me estoy esto y estoy corriendo, yo creo que ni siquiera hay memoria para decir estoy comiendo. Ni siquiera en mi mente estoy dilucidando que estoy comiendo. Y se ha visto en algunos estudios que pacientes que están expuestos a comidas altamente de carbohidratos, las típicas comidas de grasas polisaturadas, altamente en gastos calóricos, etc. El cuerpo genera un estrés con un concepto de alzas de glicemias muy altas que generan glucotoxicidad en el cuerpo. Esa glucotoxicidad, usted tenga que pensar que el azúcar que me llega acá también es el azúcar que está acá en el cerebro. Por lo tanto, puede ser que haya una alimentación de algún tipo, no sé si restrictiva, no sé si alguna dieta restrictiva sea mejor que otra, pero sí puede haber una alimentación. Pero yo creo que más que enfocarse, de mí parece, porque no soy nutriólogo, no soy nutricionista, pero para mí más de enfocarse en algún tipo de alimentación es mejor decir cómo comemos. Porque si voy a comer apurado, aunque me come la frutita que vino de la zona hidropónica, que justo costó y que tiene un precio súper elevado, pero me la voy a comer y voy a salir corriendo, por favor, aprendamos a comer para después hacer dieta. Y para eso necesitamos ver lo que estamos comiendo y pensar en lo que estamos comiendo. Bueno, y como ya mencionábamos, no existe un medicamento mágico, ¿cierto? Que nos ayude, ¿cierto? A la memoria o a otras funciones de nuestro cerebro. Y como ya también decíamos, al parecer lo más importante tiene que ver con lo no farmacológico, ¿cierto? Con lo que no tiene que ver con los medicamentos y también, como mencionaba la Lili, la calidad de vida. Y parte de eso tiene que ver con la alimentación, ¿cierto? Tiene que ver con el ejercicio, la actividad física. Y me tomo un poco de eso de las rutinas de juego con uso de memoria, ¿sí? Eso dice. Que sí, se habla mucho de la estimulación cognitiva, de hecho se recomienda harto las sopas de letras y todo eso, pero se sabe que lo más importante es en el fondo hacer actividades que sean significativas para uno. A veces uno piensa en actividades muy simples, pero que esas actividades simples generan harta actividad cerebral, no sé, por ejemplo, jardinear. Hay gente que no le gustan las sopas de letras y yo no voy a obligarlos a hacer sopas de letras si no le hace sentido. Pero quizás sí le gusta jardinear y eso sí le va a generar ahí harta actividad cerebral, el acordarse de sus plantas, el manejarlas, etcétera. Y así con otras actividades que sean como significativas para la persona. Insisto, no todo es memoria, no todo es estimulación cognitiva, sino que también nos tenemos que preocupar de la calidad de vida, nos tenemos que preocupar de las enfermedades cardiovasculares también, la hipertensión, la diabetes, los problemas al colesterol, porque todo ese daño puede dañar al cerebro, entonces la memoria ahí se va a ver afectada. Y no olvidar la buena música y el baile. ¿Cierto? Una actividad ahí muy importante que activa hartas partes de nuestro cerebro. ¿Alguien tiene una duda o comentario? Yo un pequeño comentario solamente, que la actividad emocional yo creo que también es muy trascendente. El hecho de ver familiares, porque si bien las personas pierden la memoria muchas veces, pero no pierden el corazón. Hay un sentimiento que va más allá de lo que es que él puede decir o apreciar en el minuto, pero hay algo del corazón que uno lo siente muy fuerte con la familia, los hijos, etcétera. Y eso yo Claro. creo que
es algo que hay que proteger y tratar de mantener lo más posible. Eso no se va perdiendo, todos seguimos sintiendo, ¿cierto? Así es que Exacto, hay algo con el corazón demasiado importante, porque es la misma persona, pero en otras circunstancias. exactamente, qué sabia sus palabras, señora Beatriz, ¿cierto? Sí. Bueno, es que es vida, pues la vida que uno ha tenido que llevar. Muchas gracias. Tania, ¿Algo? quizás como solamente comentar de lo que dice Beatriz, que me parece importante rescatar eso, porque que en general las preguntas que van apareciendo, sobre todo al principio de la conversación, van muy orientadas al medicamento, a la química, ¿no? A los diagnósticos. Quizás en la primera sesión que tuvimos hace tiempo también iba muy orientado a los exámenes que uno puede hacer. Y creo que es importante rescatar esta dimensión que trae Beatriz también a través de la emoción, también es una brújula en cómo orientarse respecto a qué hacer con sus familiares. Nosotros podemos poner desde la perspectiva profesional quizás mucho tecnicismo de no solo con medicamentos, también de las ayudas técnicas, de adecuación física en la casa. He aprendido harto con las terapeutas ocupacionales esto de los colores que ayudan al tema visual, ordenar las tarjetitas para ponerle nombre a las donde tienen guardadas ciertas cosas. Pero también es muy importante esto que trae Beatriz de lo emocional. Finalmente ustedes son quienes conocen más a sus familiares y de hecho parte de lo técnico en términos de evaluación de la demencia para esta buena persona es rescatar la historia para saber efectivamente cuáles son los gustos personales, las habilidades que tiene. Lo que decía Tania ahí como ejemplo el tema de la jardinería, que podemos llenar a una persona de sopas de letras, pero en verdad si nunca le gustó, o a la inversa, tal vez esto de la música. De hecho, la musicoterapia es una de las estrategias que tiene como más evidencia en términos de impacto en no sé si en detener, pero un impacto terapéutico en las personas que tienen demencia. Pero finalmente, como hablábamos un ratito, todo eso hay que aterrizarlo a la realidad de cada paciente y de cada familia. Entonces, me parece importante ir trayendo a esa dimensión también que se pone en juego al momento de afrontar este tema de los trastornos neurocognitivos. Súper. Gracias, Francisco. ¿Alguien más con algún comentario, duda? ¿No? Seguimos con la siguiente pregunta. ¿Ya cuánto llevamos? 1 hora. Ya deberíamos ir cerrando o no quiere. Vamos Bueno, viendo cómo está la atención. acá dice ¿a quién ataca la demencia? Esa palabra. Palabra. Yo lo diría, yo diría es como un ataque, o sea, como ataque, así, como la vida tiene incorporada la demencia, el ser humano. ¿A quién ataca al ser humano? El patos es del ser humano. Creo que es muy causístico la pregunta, pero de cierta manera hay factores, yo les hablaría más que nada factores protectores que podrían generar que este ataque sea como con una armadura, que pudiésemos como apalearla un poco, como protegernos. Años de estudio, eh, herramientas instrumentales a lo largo de la vida, trabajar, vivir, amar, sonreír, llorar, trabajar los llantos, trabajar la emoción, trabajar el conocimiento, trabajar la sabiduría, trabajar la familia, trabajar uno como ser humano. Yo creo que todas esas armaduras nos van a ayudar a que a quien ataque al ser humano. Bueno, creo que también hay animales también que cursan con no sé, yo no soy veterinario, pero colegas veterinarios, si hay alguno, yo creo que también puede haber un daño cognitivo en los animales, pero de cierta manera, creo que a quien ataca, yo creo que el público objetivo somos todos los seres humanos. Ahora, ¿hay gente que puede estar más protegida? Sí. Y esas protecciones son las que debemos a lo largo del tiempo y a lo largo de la vida lograr fortalecernos y generar esta armadura contra este ataque de la demencia.
Eso. Yo tal vez reformularía la pregunta, ¿cuáles son los factores de riesgo para desarrollar demencia? Y en eso el principal es la edad, pero aquí de nuevo me quiero detener y reforzar la idea de que no porque envejezco voy a tener demencia, sino que se ve que a mayor edad, mayor grado de demencia, ¿ya? Pero no es un cuadro que sea del envejecimiento normal. Y como también hablamos en la presentación, hay demencias que aparecen en edades tempranas, ¿ya? Entonces la edad, uno. Y lo hemos visto también, pues la población va envejeciendo, cada vez vemos más gente con demencia porque cada vez envejecemos más. Hoy día en Chile hay más o menos 200.000 chilenos con demencia y se espera que para el 2050 sea el doble, ¿ya? Porque la población va a envejecer. Eso uno. Dos son los factores de riesgo cardiovasculares, ¿ya? La hipertensión, la diabetes, el sedentarismo, el tabaquismo, eso daña la neurona con el tiempo y genera mayor riesgo de demencia. Eh, el doctor también hablaba de la participación, nivel socioeconómico. Sí, los estudios comparan países de la OCDE, del primer mundo, por así decirlo, y países con medianos ingresos como Chile. Los países con mayor riqueza tienen 40% de adultos, en el fondo, como tienen el 40% de la demencia versus el 60% en el fondo, de los países de medianos recursos. Entonces, un factor protector es mayor nivel socioeconómico. ¿Por qué? Porque en el fondo hay mayor tasa de educación, mayor nivel de estudios, mayor participación, mejor calidad de vida, ¿ya? ¿Qué otra cosa? El aislamiento es un factor de riesgo. Personas que tienen poca participación social, poco contacto con la familia, y eso también va de la mano con depresión en el adulto mayor, también es un factor de riesgo para desarrollar demencia. Yo diría que esos son los principales. No sé si los chiquillos tienen alguno más que agregar. La audición. Excelente, eso. La pérdida de la audición. Porque eso también nos aísla, nos desconecta con el medio, la pérdida de la visión también es un factor de riesgo. Yo tengo una pregunta. La persona que tiene epilepsia es una candidata temprana para tener demencia. A ver, la epilepsia es una condición más que una enfermedad, ya es una condición que es crónica y que puede estar bien compensada. Por ejemplo, un paciente puede ser diagnosticado por epilepsia porque convulsionó en la infancia, tuvo dos convulsiones y estuvo en tratamiento con medicamentos y después estuvo estable y se decidió suspender. En ese caso, no se ha visto que haya un mayor riesgo de demencia en este tipo de pacientes que están compensados, que tuvo un diagnóstico de epilepsia hace tiempo. Distinto del paciente que en el fondo está constantemente convulsionando, que hay daño a nivel global de las interacciones de las neuronas y puede aumentar el riesgo de demencia. Se ha visto relación también con, por ejemplo, síndrome de Down y demencia, que tienen mayor riesgo de presentar demencia en edades tempranas. Pero en específico con la epilepsia depende del tipo de epilepsia, si está compensado o no, si es que, por ejemplo, ya no está con medicamento y está estable, y no ha convulsionado en muchos años, no debería por qué ser un factor de riesgo. O si la epilepsia es secundaria, por ejemplo, si es un foco epiléptico que está porque hay un área del cerebro que se estuvo infartando, claramente es un paciente que va a tener menos reservas, tanto en números de neuronas como a nivel cognitivo, que va a predisponer también una evolución de algún grado de trastorno cognitivo. Pero por eso, como decía el doctor Cofré, depende de la epilepsia. Gracias. Yo Gracias. Lili. quería decir, más que un factor de riesgo, como también recalcar los factores protectores que tenemos. Y uno de los principales, y que tal vez uno lo mira como muy por encima, es el tema de caminar. Hay estudios que han visto que las personas que caminan más de 9.000 pasos, son estudios que se han hecho por varios años, siguiendo a la persona, 6, 7 años, eh, ahora con los celulares, los relojes que te calculan la cantidad de pasos que uno da, las personas que dan aprox más de 9.000 pasos diarios tienen menor riesgo de tener una demencia, ya sea a largo o más corto plazo, porque el ejercicio nos ayuda mucho como un factor protector, porque nos ayuda a mantener también las enfermedades cardiovasculares
compensadas, que también tener una enfermedad cardiovascular descompensada también es un factor de riesgo. Entonces, es muy bueno salir a caminar, aunque sea un ratito, y por eso siempre que se pueda, nosotros les decimos que salga a caminar con su familiar, aunque sea dar una vuelta a una cuadra, eso también le va a estar ayudando. Ya aprovecho de invitarlos a caminar Sí, todos ¿verdad? los viernes a las 9:30 en la Plaza Uruguay. Caminamos aproximadamente 1 hora y lo bueno de caminar ahí en la plaza es que cada uno va a su ritmo. Algunos dan más vueltas, otros dan menos, descansan. Hay gente que camina y después hace ejercicio en las máquinas, llevamos bandas elásticas. Así es que nos movemos harto por más o menos 1 hora todos los viernes a las 9:30 en la Plaza Uruguay. Así es que quedan ahí todos cordialmente invitados. Es sin inscripción, ustedes llegan nomás. Hay una invitación ahí para toda la familia. Don Laín va, así que yo creo que nos puede contar un poco la experiencia. Ya, ¿Alguna otra así, duda? ¿Sí? no, iba a Ah, rematar lo dicho. Efectivamente, ir a la plaza a caminar no solo tiene el beneficio físico del ejercicio como tal, sino que también nos permite compartir con los otros cuidadores e inclusive otros pacientes mismos que también concurren, ¿ya? Y está la parte psicológica de cuando dejamos nuestra casa, dejamos nuestro entorno por un rato, eh, eso también nos ayuda, nos saca de la rutina, dedicamos un tiempo um, para nosotros, que también es importante. Así que están invitados, ¿eh? Están invitados a ir a las caminatas. Eso. Gracias. Gracias, Don Laín. Alejandro, que también va a las caminatas. Ahí sí. Sí, también voy a las caminatas, llevo a mi madre como cuidador. em, y también, por supuesto que las recomiendo los viernes a las 9:30, pero también te quiero dar un dato adicional, que es que el Departamento de Adulto Mayor organiza los miércoles de febrero unas caminatas el- en la mañana. Por ejemplo, el 21 de febrero se van a juntar en la Plaza de la Aviación a las 9 de la mañana y van a recorrer el barrio Bellavista. Y el 28 de febrero se juntan en el Teatro Oriente a la misma hora, 9 de la mañana, y van a recorrer Pedro Valdivia Norte y Parque Las Esculturas. Qué También como dato para interesante. las caminatas. Está súper bueno. Además, ahí a conocer el barrio. Súper. Así que todos invitados a caminar. Si tienes la información, Alejandro, la puedes enviar ahí por el chat para que la gente la pueda ver. Seguimos entonces. ¿Algún otro comentario o pregunta? Yo creo que ya Tania, con la última pregunta, la que viene, la última pregunta, para ir cerrando, Tania, que no ¿sí? quería dejar pasar algo de esto que me parece importante, que creo que aparece harto con esta pregunta bien cortita. Mira, de lo que se me ocurre solamente comentar algo que sobre esto del ataque, que creo que da cuenta, creo con esa palabra, de la experiencia que aparece al momento de que aparece esta enfermedad. Que creo que, porque ahí como ustedes hablaron de las caminatas, para que los que no saben, sepan que también nosotros tenemos organizado un grupo de cuidadores. Y algo de lo que se habla en ese espacio tiene que ver con esto. Me acordé de ese espacio por este ataque, que me parece que la experiencia de cuidar o cuando aparece la enfermedad, tienen mucho de esta experiencia de ataque, como de ¿por qué a mí? ¿Por qué a mi mamá? ¿Por qué a mi esposa, esposo? Eh, y creo que quizás duro decirlo así, pero la enfermedad no ataca a nadie, ocurre. No tiene una intencionalidad, por así decirlo. Y creo que un primer paso para trabajar esto es justamente eso, de tratar de ir más allá de esta sensación de injusticia, justicia, y tomar quizá una posición, creo que sé que es fácil decirlo desde afuera, pero es algo que lo digo porque ha ido apareciendo en este grupo,
un poco más, puedo usar lo que la palabra que usó Beatriz, también más emocional en esto, porque pensaba, no sé si lo han escuchado, los estadounidenses tienen mucho esta mentalidad de declarar la guerra a todo, la guerra al narcotráfico, a la delincuencia, y entre eso le declaran la guerra al cáncer y a la demencia incluso quizás, como si esto fuese algo de lo cual hay que defenderse. Y creo que eso nos pone en una posición muy tensa, muy rígida de cómo hacemos para que esto no ocurra. Y a veces quizás más bien en algún momento hay que soltar un poco esa posición y más bien entrar a esto, a lo que estamos conversando, a perderle el miedo. Por ahí a veces en salud mental se habla de que mejor no hablemos de ciertas cosas porque es como si al hablarlas van a ocurrir y más bien se sabe lo contrario. Por ejemplo, en los suicidios con adolescentes, hay un poco este imaginario de que no hablemos del suicidio con los adolescentes porque le metemos la idea en la cabeza, cuando sabemos que en verdad eso ya lo pensaron hace rato y hablar sobre el tema previene. ¿Sí? Entonces, lo planteo para, creo que este ataque, para cerrar, da cuenta un poco de la relación que nos genera esta enfermedad y creo que hay que empezar a trabajar esa relación también, de tener un vínculo quizás más amable con esto, más reconciliado. Yo Yo, coincido, yo, coincido plenamente con Francisco y me yo quedo dando complemento. vueltas la respuesta que daba, la intervención que daba Beatriz en delante con respecto a lo emocional, a los sentimientos. Yo creo que ¿a quién ataca la demencia? Claro, nos ataca a todos. Todos estamos de alguna manera expuestos a ser atacados, entre comillas. Pero ¿qué hacemos al respecto? ¿Cómo podemos desarrollar la parte emocional, la parte de sentimiento? Y ahí hay un trabajo personal. Cada cual tiene que de alguna manera empezar a conocerse. Hace toda esta cantidad de años, ¿no es cierto? Alguien dijo por ahí, conócete a ti mismo. Pero ¿cómo me conozco a mí mismo? Entonces ahí hay un trabajo de alguna manera personal que cada uno tiene que hacerse. Y ahí uno se va a dar cuenta cómo enfrenta la vida, cómo está parado ante las distintas situaciones que se le van presentando, cómo de alguna manera esas situaciones desarrollan un potencial que tenemos, pero que desconocemos. Entonces, en la medida en que nos paramos frente a aquello que tenemos enfrente, entre comillas, nos vamos a dar cuenta de qué somos capaces, de cuánta identificación tenemos de repente en cosas que no tienen ninguna trascendencia. Nosotros que ya hemos pasado, ¿no es cierto?, algunos lustros, nos damos cuenta de eso, que de pronto nos ilusionamos con cosas que no tienen ningún valor. Ahora, eso de alguna manera, ¿no es cierto?, nos va preparando, nos va educando a lo mejor para poder enfrentar esta situación de la cual no estamos libres en ningún momento. Entonces, ¿dónde estaría el punto? El punto, a mi manera de ver, estaría en la educación. Nosotros tenemos que de alguna manera empezar a educarnos de tal forma de que podamos ver estas situaciones y así, ¿no es cierto?, pasar del plano del material, porque no llegamos al corazón. No llegamos al corazón, ¿por qué? Porque tenemos que recorrer mucho camino que nos identifica, ¿no es cierto?, con el ser, con el poder, con una serie de cosas que al final no representan. En alguna medida, Para llegar al corazón, o sea, a ver, si yo llego a mi corazón, estoy ya trascendiendo ciertos niveles. Entonces, si yo no me doy cuenta de eso a través de una educación, a través de una expansión de conciencia, todo lo que conversemos no va a tener mucho, no sé si valor, pero no sé, algo pasa ahí, ¿no es cierto? Que de alguna manera yo tengo que aprender a evaluar la gestión que hago con mi propia vida. La señora Beatriz también nos quería decir algo, ¿o no? Sí, yo quería decir que en el fondo uno aprende a vivir de otra manera, ya, porque en el Exactamente, fondo siempre uno ha vivido agitadamente, en exactamente.
en un torbellino, en una vida llena de cosas, y de repente empiezan a pasar estas cosas que a uno le cuesta mucho asumirlas, pero empieza a descubrir otros caminos, empieza a descubrir incluso otra manera de amar, otra manera de querer. Y finalmente uno llega a la conclusión de que, bueno, esto un poco como así como de teleserie, pero llega a la conclusión básica de que el amor trasciende todas las cosas. Y en el caso mío, que es mi marido, en realidad, uno ama de otra manera, o sea, es que es una cosa increíble, también es una oportunidad para uno, no, no solo para el paciente, sino para uno. Y también el pensar de que esa persona probablemente está sufriendo y poder acompañar a una persona que sufre, bueno, resulta maravilloso para uno. Qué mejor regalo de que ayudar a una persona que está, una persona que ha sido oculta, que ha sido muchas cosas, que manejaba muchas situaciones y de repente es un niño. Y es un niño al que uno quiere mucho. Eso quería decir. ¿Estás muteada, Tania? Tania, desmuteate. Ahí sí. Que nos queda una última pregunta que la vamos a responder muy rápido, ¿cierto? Porque terminamos a las 8. Así es que ahí, para poder responder todas las preguntas que nos llegaron, vamos rápidamente con la última. No alcanzo a leer, así que no sé si hay alguno de los chicos puede leer. Dice, mi esposa de actuales 77 años lleva aproximadamente 12 años o algo más afectada de Alzheimer. ¿Cuál es el tiempo de sobrevida de una persona diagnosticada con esta enfermedad? Mi esposa de actuales 77 años. ¿Te escuchó? Sí. Ya. Yo creo que hablamos durante la charla que dar un pronóstico es muy difícil porque depende de cada persona, de sus factores protectores, de sus factores de riesgo, como lo fuimos viendo acá. Así que dar un pronóstico es muy, muy difícil. Cada vez que nos preguntan de pronóstico, nosotros dependemos de que depende de la evolución y que se va a ir viendo con el tiempo. Em, yo sé que también hay mucha ansiedad de saber un número y es súper, súper difícil. Si es que uno va como a los estudios, en promedio, el tiempo de evolución desde el diagnóstico hasta el fin de la enfermedad habla de entre 10 y 15 años. Es harto tiempo, pero de nuevo, depende de cada persona, depende de sus factores protectores, depende del curso de enfermedad, depende también de sus otras enfermedades que tenga, ¿ya? Muchas veces las personas no fallecen por Alzheimer, no fallecen por demencia. En el fondo fallecen por una fractura de cadera, fallecen por un accidente cerebrovascular, por un infarto. eh, Claro que la demencia les puede aumentar la tasa en el fondo, las probabilidades de morir porque son más dependientes y pueden tener, en el fondo, si es que una persona está con dependencia total, está en una cama, tiene mayor, por ejemplo, riesgo de tener una neumonía o de enfermar o de caer, ¿ya? Pero yo diría que el pronóstico es súper difícil porque, uno, la gente con demencia no muere de demencia, muere de otras cosas, y dos, depende de sus factores protectores y de sus factores de riesgo. Y de la edad donde también se pesquise la demencia. Muy distinto un paciente de 60 años con un proceso demencial que un paciente de 90 años con un proceso demencial de reciente inicio o avanzado. Caso. ¿Me escucha? Sí, ahí sí. Bueno, eso serían las preguntas de hoy, ¿cierto? Si se nos quedó ahí alguna en el tintero, vamos a seguir haciendo estos conversatorios. Ya podríamos hacer alguno presencial, ahora que lo pienso.
Así es que si quedó ahí alguna pregunta, vienen más instancias de este tipo para que las vayamos respondiendo. Así es que muchas gracias por participar, por conectarse, por todos sus comentarios, ¿cierto? Por sus preguntas. Y gracias también a los chicos por estar acá compartiendo este espacio. Así es que eso, no sé si quieren decir algo, chicos. Brevemente para terminar, un saludo grande a todos los profesionales que participaron ahora, Tania, el doctor Aguilera, el doctor Cofré, no veo el nombre de la otra persona, Lilian me parece también. Así que agradecerles porque en este conversatorio, contar con ustedes que más encima allá han trabajado todo el día, es un gran esfuerzo que ustedes hacen y una gran ayuda para nosotros. A todos los demás participantes que somos cuidadores, fuerza también para que podamos seguir adelante. Un abrazo a todos. Gracias. Y nos vemos mañana, Tania. Nos vemos. Tania, yo quería, bueno, agradecer la instancia, la participación, y quise reforzar que, bueno, que van a haber otras instancias y ojalá por ahí algo dijo Elaine de, bueno, cuenten con nosotros, con el equipo, pero también ahí les dejo la inquietud, cuenten entre ustedes, que ustedes son los que tienen la experiencia de cuidar a algún familiar. Entonces, creo que lo enriquecedor de esto no es solo que una entrevista, ¿no? De responder preguntas, también que poder conocer su experiencia y las herramientas que pueden compartirse entre ustedes. Así que eso, la invitación es para la próxima instancia seguir participando. Gracias Yo por la también, cita. Muchas gracias. también considerando lo que dijo Francisco, opino lo mismo. Dense la instancia de que esto es una forma y tal vez pensar que bueno, estamos en la demencia hablando de esto, pero considerar que puede ser una base de un aprendizaje y que tal vez es una experiencia dentro de la vida de los cuidadores y de los pacientes. Así que la próxima también charla me gustaría también escucharlo a ustedes, escuchar la experiencia. Ahí les dejamos la invitación. Así es que nuevamente gracias, nos vamos ya despidiendo. Cualquier cosa ahí tienen nuestro correo, el WhatsApp, hay muchas instancias ahí para comunicarnos y voy a estar mandándoles la grabación por si quieren ahí difundir. Así que eso, chao, que estén muy bien. Gracias a ti, Tania. Adiós, Chao. gracias. Fue Gracias. muy interesante. Gracias a todos. Chao a todos. Chao, Tania. Chao, gracias. Te queda bien el Gracias bolito mil, hacerlo así. Francisco. Muchas gracias, es bicolor. Sí, voy a pedir el dato Estés muy después. bien, gusto saludarte. Ya. Nos Chao, vemos, Juan chao. Luis. Muchas gracias por tus palabras también. Nos vemos. Espero Chao. vernos. Ok, chao. Chao.